Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy, ya hablando más acerca del tema central de nuestro curso, que es Windows Server. Vamos a ver qué es Windows Server y algún poco de historia. Bueno, Windows Server pues es un sistema operativo, pero este sistema operativo está orientado a lo que es la administración de una red. Por tanto, es un sistema operativo de red. ¿Qué quiere decir esto? Por lo general, un sistema operativo se encarga de gestionar los recursos de hardware de un determinado dispositivo. Por ejemplo, una computadora tiene un sistema operativo que se llama Windows 10, por ejemplo, y este Windows se encarga de gestionar todos los recursos de ese computador, ¿no? Las unidades de memoria, los discos duros que tiene, la pantalla, el teclado, ¿no? Los distintos dispositivos que se van conectando a este dispositivo. Sin embargo, los sistemas operativos de red tienen que hacer algo más, tienen que gestionar la red, no tienen que gestionar a sus clientes, tienen que gestionar a las distintas, digamos, conexiones de red que accedan a este sistema operativo. Entonces, el sistema operativo o Windows Server nace a la necesidad, por ejemplo, cuando nació la Internet, se necesitaban muchos recursos que gestionar en cuestión de la conexión. Entonces nació este sistema operativo. Inicialmente fue el Windows NT, el Network. En base a este Windows NT, se fueron, digamos, forjando el resto de los sistemas operativos modernos que ahora tenemos en Windows 10, porque ya todas las máquinas tenemos la necesidad de trabajar con lo que es Internet. Sin embargo, el Windows Server pues tiene en el kernel, en el núcleo del sistema operativo, rutinas de gestión de red. Este sistema operativo está enfocado en 4 grandes claves. O sea, ¿cuáles son, digamos, las formas en que hace su gestión de red? Uno, es un sistema híbrido. Inicialmente nació como un sistema solamente de una PC, pero se le fueron incorporando nuevas funciones, nuevos elementos para poder gestionar una red. Y por lo tanto, entonces, coge lo mejor del sistema operativo para una gestión mucho más amplia en cuestión de redes. ¿Qué más? El sistema operativo mejora en la seguridad. Cuando ya estamos trabajando en una red, pues la seguridad es un factor muy importante que se debe tocar. ¿Por qué? Porque estas PCs ya son más vulnerables porque tienen una conexión con otras PCs y pueden sufrir múltiples ataques. Entonces su seguridad debe incrementarse. Entonces este sistema operativo tiene varios componentes de seguridad que nosotros podemos gestionar. ¿Qué más? La plataforma de aplicaciones. Las aplicaciones también tienen que expandirse. No solamente ahora son aplicaciones para que se corra en un computador local, sino también tiene que haber la posibilidad de albergar y de soportar aplicaciones para red, como por ejemplo un servidor web, el cual tiene que recibir solicitudes de páginas de otros clientes para acceder a las páginas que se tienen publicados en el servidor. Otra grande clave es la infraestructura de hiperconvergencia. ¿Qué quiere decir hiperconvergencia? Por ejemplo, si tenemos nuestro servidor web, vamos a tener la necesidad de atender a todos los clientes que estén solicitando en ese momento que le proporcionemos nuestra página web. Por ejemplo, acceden a un sitio web y el servidor tiene que atender a todos los que están solicitando la página correspondiente. Por lo general, a veces son muchos clientes que en un mismo instante solicitan. El Windows Server tiene la capacidad de atender hasta 8000 solicitudes en un mismo instante. A todos los atiende, a todos les llega la página cuando alguien quiere visitar este sitio web. ¿Ya? En este aspecto, el sistema operativo Linux supera esta característica, atiende más de 8000.
¿Qué quiere decir? Que Windows Server pues no es bueno en esta parte, ¿no? El sistema Linux sí, ¿ya? Sin embargo, tiene otras ventajas también el sistema Windows, a diferencia del Linux, que es lo que vamos a ver más adelante. Vamos a ver algunas características que tiene el Windows Server. En cuestión de versiones, la última versión de Windows Server, estamos hablando ya del Windows Server 2022, ¿no? Pero uno de los más utilizados es la 2019, 2016, que son sistemas operativos Windows Server que tienen bastante uso en la actualidad, especialmente en servidores. Y ahora estamos hablando también ya no solamente servidores físicos en con enormes hardware en organizaciones, en empresas. Y ahora se habla de servidores virtuales. Y es una de las características que tiene el Windows Server, que la virtualización de servidores la administra muy bien, como vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a ver algunas características de este sistema operativo. Windows Server pues está desarrollado en el lenguaje C, C++ específicamente, ¿ya? Y Assembler. Ya, C++ es un lenguaje bastante potente que trabaja en bajo nivel y que puede utilizar los recursos de hardware muy bien y muy eficientemente. Pero, sin embargo, a veces se requiere eh, de algunas instrucciones muy directas al hardware. Entonces, eso se hace en Assembler, que es un lenguaje directamente a los componentes, al hardware de nuestro computador. Bueno, una de esas características más destacadas para equipos de trabajo es que es un sistema multiusuario. Está diseñado para que múltiples usuarios puedan utilizar el sistema operativo. A diferencia del Windows tradicional, el Windows 10 que nosotros tenemos, podemos utilizar varios usuarios, ¿no? Abre uno, entra su clave y accede a su cuenta, digamos, a su escritorio. En este caso, la característica de multiusuario es un poquito diferente. En el Windows 10, si quiere utilizar otro usuario, esa máquina, ¿no? Obviamente que el otro señor tiene que salirse del sitio y cerrar de repente su sesión o suspenderla y de ahí entrar en el otro usuario. En cambio, en el Windows Server no hay necesidad de que se cierre la sesión y de que entre el otro señor, sino al mismo tiempo pueden estar utilizando varios usuarios. ¿Cómo es posible esto? ¿No? Como ustedes dirán, ¿cómo va a ser posible? ¿No? Si uno tiene su teclado, su mouse y el otro, ¿qué va a manejar? ¿Otro teclado? No. Accederá a este servidor por intermedio de otra máquina, de un cliente, ¿sí? Pero ambos usuarios pueden estar en la misma posibilidad de utilizar el sistema operativo. ¿Ya? Esto es muy similar a lo que Linux en sus orígenes pues proporciona multiusuario, ¿no? Eso es naturalmente para Linux porque es un sistema operativo netamente orientado a lo que es red. Entonces, esas características de red las ha adoptado Windows Server y también las tiene. Bueno, por lo general la potencia, digamos, del Windows Server va a ser para montar servidores o de repente un hosting. ¿No? Un hosting es una máquina que tiene, digamos, páginas web publicadas, ¿no? Hosting corporativos, ¿no? Que podemos tener. Windows Server tiene un lenguaje propio para poder hacer aplicaciones de tipo cliente-servidor y en la web, que es el ASP.NET. Es un lenguaje bastante potente, bastante fácil de manejar, que, digamos, toma bastante ventaja desarrollar en este lenguaje. Y si queremos hacer, digamos, sistemas en ASP.NET, pues tienen que estar corriendo en Windows Server. ¿Ya? Y también tiene un gran soporte a lo que son base de datos, específicamente en su base de datos SQL Server, que es de la misma familia Microsoft. Entonces, como son de la misma familia, pues conversan y convergen muy bien este gestor de base de datos de Microsoft. Sin embargo, también tiene soporte para otros gestores de base de datos, no solamente de la familia, sino también soporta, por ejemplo, MySQL, Postgres,
Oracle, DB2, soporta todita las bases de datos. ¿Qué más? Como sistema operativo favorece bastante el trabajo de los programadores y desarrolladores. ¿Por qué? Porque a veces los programadores prefieren Windows o la familia Windows, porque nos proporcionan múltiples herramientas que se nos hace fácil de programar. Esa es la principal característica de la familia Microsoft, la facilidad de uso. Ellos se esfuerzan en crear productos que sean muy fáciles de manejar, ¿ya? Es más, incluso todas las IDEs de desarrollo de Microsoft son consideradas como herramientas case, herramientas que me permiten desarrollar fácilmente y rápidamente aplicaciones. ¿Qué más? Tiene un administrador muy sencillo. O sea, la interfaz de Windows se ha caracterizado de ser muy amigable, no todo gráfico, por ejemplo. En el caso del Windows Server, eh, no es, digamos, no es necesario tener una interfaz gráfica, pero sin embargo tienen su interfaz gráfica propia del sistema que le permite hacer una gestión mucho mejor. ¿Ya? A diferencia de otros servidores, por ejemplo en el caso de Linux, ningún Linux orientado a lo que es servidor tiene interfaz gráfica, ninguno. En cambio Windows Server sí tiene una interfaz gráfica de propietario, o sea, de ellos mismos, que nos permite administrar una gestión mucho más rápida. Por eso es que veis, uno prefiere hacer una gestión de Windows porque es mucho más sencilla, de modo que el sistema pueda manejarse en forma rápida y eficiente en lo que es gestión de los distintos recursos de red. También tiene un sistema bastante flexible, amoldable. Yo puedo, digamos, crear, sacar ventanas o poner de acuerdo a las necesidades que se tengan. Vamos a ver algunas funciones principales de Windows Server. Pero, ¿qué hace el sistema Windows Server? Una de las características del avance tecnológico de los servidores es la virtualización de servidores. Entonces, Microsoft en sus versiones de Windows Server entra a tallar bastante en lo que es virtualización de servidores, de tal forma que corre tranquilamente en servidores virtuales. Y es más, incluso tienen toda una plataforma Microsoft de servicios virtuales, ¿no? El Azure, por ejemplo, tú puedes en Azure puedes montar tus servidores, puedes desarrollar, puedes tener sus bases de datos. Entonces Windows Server ofrece una compañía en todo el mundo con un conjunto enorme de herramientas disponibles en la web, ¿no? ¿Qué más? La gestión del servidor. En el caso de Windows Server, la gestión de servidor tiene unos componentes, el Server Core y el Nano Server, que ofrecen un entorno bastante amigable y muy fácil de hacer una gestión. Muchas empresas, cuando quieren hacer una gestión muy especial de sus usuarios, de su red, ya sea por características de la organización o por envergadura de la empresa, porque son muy grandes, son muchos usuarios, prefieren Windows Server porque la gestión es mucho más amigable. Bueno, y otro aspecto, otra función principal que va a desempeñar nuestro Windows Server es el acceso directo. Este Windows Server me va a dar la impresión de que yo estoy gestionando en un cliente, pero se comporta como si yo estuviese en el mismo servidor. La conexión entre cliente y servidor para lo que es gestión es directa. Una de las principales características de este sistema operativo ya es que esta gestión sea bastante directa y por canales seguros. Ya este canal seguro, conocido como un túnel de comunicación, ¿no? Permite gestionar nuestro servidor Windows desde un cliente que puede estar en el otro lado del mundo o en otra máquina, ¿no? Bastante natural. Nos va a permitir acceder a la red desde cualquier equipo que nosotros tengamos en nuestra red, ¿no? Porque vamos a ver más adelante cuando utilicemos el Active Directory, solamente con iniciarnos
o loguearnos como administrador, vamos a tener todas las características del administrador como si estuviésemos en el mismo servidor. Entonces, esto apoya bastante a la rapidez en lo que es la gestión y especialmente con las conexiones VPNs, que son canales virtuales, ¿no? de comunicación. Requisitos para poder utilizar el Windows Server 2019. Si queremos montar, instalar el servidor Windows Server, debemos de tener pues ciertas características en los equipos. Para empezar, el procesador tiene que ser de 64 bits. Este sistema operativo está diseñado para correr en una arquitectura de 64 bits. Y se recomienda, ¿no?, un mínimo de 1.4 GHz de velocidad, ¿ya? Por lo general, ahora pues todos los equipos modernos, toditos son a 64 bits. Y son más de 1 GHz de velocidad, así que no vamos a tener ningún inconveniente. ¿Qué más? En el caso de la memoria RAM, mínimamente se requiere 512 megas, o sea, medio giga, ¿ya? Pero lo más recomendable es que tenga más de 2 gigas de memoria RAM para que tenga funcionamiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en una máquina de medio giga sí funciona correctamente. Generalmente cuando nosotros alquilamos un servidor virtual, en algunos casos nos dan medio giga a este servidor. Cuando ya nos dan 1 giga nos cobran un poco más. Con 2 gigas ya es un poco más caro, ¿no? Entonces, pero este sistema operativo está diseñado para poder funcionar con medio giga de RAM. Bueno, en el caso de la memoria ROM, o sea, donde se va a almacenar el sistema operativo, debe tener 32 GB como mínimo, ¿no? O sea, en este caso sería, si lo instalamos en una máquina, una PC normal, el disco duro debe tener pues más de 32 GB. Cuando se instala pues va a ser, más o menos creo que son 30 GB cuando se termina de instalar. ¿Qué más? El adaptador de red, en cuanto a la adaptación de red, debe tener una capacidad de rendimiento mínima de 1 gigabit de comunicación para que la comunicación sea bastante fluida. Esta comunicación de la tarjeta de red debería ser, ¿no?, una PCI Express mínimamente, ¿sí? Pero yo he probado en otras PCs que no tienen o no tenían esas características y normal funcionaba. Bueno, y otras características que necesitamos pues es un lector de DVD para poder instalar el servidor. Pero esto también lo podemos suprimir con un archivo de tipo ISO que podemos descargar, un emulador de DVD y lo instalamos, que es lo que vamos a ver más adelante. ¿Qué ventajas tiene el sistema operativo Windows Server? Bueno, una de las principales ventajas, como ya había mencionado, es la facilidad de la administración, porque la interfaz es amigable, ¿no? Es gráfica, tiene muchas ayudas, entonces bastante intuitivo. Esa, sin lugar a duda, pues esa es una de las principales ventajas de este sistema operativo, ¿no? ¿Qué más? Otra ventaja es el ASP.NET. Tiene su propio lenguaje para poder hacer aplicaciones, ¿no?, que interactúan directamente con el sistema operativo y incluso tiene un optimizador de código para que las instrucciones que de repente yo estoy utilizando mal las compile de una forma muy adecuada, ¿no?, las recompile y las reconstruye de una forma mucho más eficiente. Windows Server y Linux pueden, digamos, convivir mutuamente también en este sistema operativo. Yo puedo tener también de una forma Windows Server y también Linux, y van a conversar muy bien entre ellos. Entonces, esta característica a Windows le hace, digamos, abrirse un poco más, no se cierra, no se cierra como por ejemplo en el caso de las Mac OS, o sea, de las Macintosh, ¿no? O sea, se cierra en algunos aspectos de aplicaciones, ¿no?, que solamente recibe para su sistema operativo. Bueno, acá es un poquito más flexible el sistema
Windows porque ya entendió de que tiene que convivir pues con Linux porque hay muchos servidores en Linux, ¿no? Entonces, bueno. ¿Qué más? Las aplicaciones y sistemas de Microsoft han realizado una gran inversión en el Windows Server, ¿no? En función a que la tecnología, pues todo está orientado a lo que es las redes, ¿no? Gracias a la Internet, ¿no? Y además, pues la empresa invierte bastante en proporcionar unas interfaces bastante amigables y herramientas para poder, digamos, sacar mejor provecho al sistema operativo. Como no todo es bueno, también tiene sus desventajas el sistema operativo Windows Server. Ya, una de las desventajas podría ser la seguridad. Si bien es cierto que Microsoft Windows pues tiene más elementos de seguridad, pero sigue siendo vulnerables en algunos aspectos, ¿no? Y se tiene que mejorar, ¿no? Hay varias cosas que todavía no supera, por ejemplo, al sistema Linux en cuestión de seguridad, es uno de ellos. Ya, siempre en Linux es más seguro que en Windows porque tiene en su mismo kernel un diseño totalmente distinto. Entonces, eso es una desventaja también. No obstante, pues también ¿no? Tiene su lado bueno de seguridad. No tan bueno como Linux, pero sí tiene, ¿no? Pero se le podría llamar una desventaja también. Estabilidad del sistema operativo. A veces siempre el sistema operativo de Microsoft en Windows es, es menos o es más inestable que el Linux por, por la siguiente razón, porque han sido concebidos para correr en un equipo, ¿no? Entonces siempre va a haber algunas falencias. Bueno, y también consume mayor cantidad de recursos este sistema operativo que otros, ya sea en cuestión de memoria, de procesamiento, consume más. Y si consume más recursos, va a tener menos recursos para poder atender a sus clientes, que ahí podría ser una desventaja. Bueno chicos, entonces hemos dado una breve introducción a lo que es el sistema operativo Windows Server. Y el siguiente punto va a ser pues cómo instalarlo, ¿no? Cómo instalar las prácticas. Ok.